y además que podamos avanzar lo más posible y si tienen preguntas las puedan hacer. Bien, jóvenes, muy buenas tardes. Vamos a trabajar un poco más sobre el documento, vamos a ver la metodología, qué deberíamos llenar. Yo les voy a dar las pautas, vamos a rellenar un poco más con pautas que ustedes pueden utilizar como base para poder desarrollar. Eh, Vamos a empezar hablando de un tema que es importante para poder trabajar. Bien, cuando nosotros hablamos de investigación, ya, la investigación puede ser de diferentes tipos, o sea, se puede clasificar de diferentes maneras. Toda investigación se puede clasificar de diversas formas. Vamos a verlo aquí. Pueden ver mi pantalla, ¿no? ¿Me confirman? Sí, se puede ver. No. Perfecto, Sí, gracias. Daniel, se ve. Que ayer en base de datos yo explicando y no me decían de que no se veía mi pantalla. Bien, ahora sí. Ya, cuando hablamos de investigación se puede clasificar de diferentes maneras, ¿ya? El otro día veíamos una clasificación. Eh, Bien, ¿cuáles son los métodos para investigar? Tenemos la investigación pura o teórica, la aplicada, la exploratoria, descriptiva, explicativa, cualitativa, cuantitativa, experimental. En realidad son 15 los tipos de investigación, ¿ya? Pero tenemos los más habituales y se pueden clasificar la investigación también por el tipo de datos que utiliza. Entonces tenemos alguien más, listo. Tenemos los tipos de investigación como tipos, según el objetivo de la investigación, puede ser aplicada como una investigación pura o teórica. ¿Qué quiere decir? Una explicación pura o teórica tiene como objetivo el de obtener conocimiento. La nuestra aparentemente es para obtener conocimiento, conocimiento del medio, pero en realidad nosotros ese conocimiento del medio queremos obtenerlo y describirlo para poder explicar a las empresas qué tipo de índice de tecnología tienen. Por lo tanto, no entra dentro de la pura o teórica, porque fíjense que son conocimientos obtenidos puros. Por ejemplo, se puede establecer otro tipo de investigaciones o no. Investigaciones matemáticas, es lo normal. Física, tenemos las investigaciones de Einstein. Entonces, la investigación pura o teórica genera un nuevo conocimiento de nuestro entorno, ¿ya? Conocimiento de nuestro entorno, de cómo funciona nuestro mundo, nuestro universo. La investigación aplicada es la que se dedica a resolver un problema. Tengo un problema, hago una investigación para poder aplicar ese conocimiento en la resolución de ese problema. Entonces, habla de poder entrar a resolver o conseguir algo físico, un elemento que sea de cierta forma específico y sea delimitado para poder resolver una o varias situaciones, según el nivel de profundidad que tenga el objetivo de estudio. Entonces puede llevar diferentes profundidades, ¿no? Ahora, tenemos la investigación exploratoria, fíjense, teórica aplicada. Lo opuesto de teórico es lo aplicado. Lo opuesto de aplicado es puramente teórico. Vamos a la tercera, exploratoria. La exploratoria es la que, como su nombre indica, se encarga de la explorar, el primer acercamiento. Empezamos a revisar, a indagar, a ver profundamente qué es lo que está pasando por ahí. Entonces empezamos a ver, a curiosear, a preguntar. Entonces se puede establecer de que la exploratoria es la fase inicial para poder hacer un análisis, ver cómo está trabajando ese medio. Cuando nosotros, como profesionales de las diferentes áreas en las que estamos, de las ingenierías, queremos resolver un problema, primero tenemos que hacer una investigación exploratoria,
para ver qué es lo que está pasando. Un ingeniero de redes, por ejemplo, en su primera etapa de investigación, cuando quiere implementar una nueva red, antes de hacer un diseño, va a explorar qué es lo que tiene ahorita la empresa. Un ingeniero de sistemas va a explorar qué condiciones tienen para ese software, qué es lo que desean del software. Entonces va a presentar posiblemente los requisitos funcionales y no funcionales. Uno de electrónica tendrá que ver las características del circuito. Uno de eléctrica tendrá que ver cómo van a trabajar esas redes eléctricas que está queriendo revisar. Si es de baja, de media, de alta tensión. Si quiere hacer un tendido eléctrico, tiene que analizar, explorar cuáles son las características, cuáles son las distancias. Después tendrá que hacer la descripción y ahí vamos al cuarto tipo de investigación, la descriptiva, la que se encarga de establecer una descripción que sea lo más completa posible de ese entorno. Pero ya no explorarla, ya la hemos explorado. Ahora necesitamos describirla, cómo funciona, no ver qué es lo que hace, sino ya entrar a ver su comportamiento y poderlo describir, en especial los fenómenos que nos interesan en la investigación. Por ejemplo, si en la investigación exploratoria queríamos ver el tipo de tendido eléctrico, queríamos ver ciertas características de la descriptiva, vamos a describir qué es lo que se tiene exactamente. Vamos a ver que tenemos, por ejemplo, eh, no sé, 10 kilómetros de tendido eléctrico con postes que se están deteriorando o son postes de cemento, cuánto tiempo llevan. Entonces tendremos que hacer encuestas, tendremos que entrar a los libros. Pero si hablamos, por ejemplo, de los mismos ejemplos que hemos estado viendo, de la red, del software, hablemos de un motor de combustión interna empieza a invertir la explosión. ¿Qué pasa? Entonces empezamos a explorar. Luego describimos el fenómeno. Luego empezamos a explicar qué es lo que pasa, ¿no? Entonces fíjense que la explicativa intenta dar la respuesta a cuáles son las causas y consecuencias de un fenómeno en concreto. La descriptiva intenta establecer la descripción lo más completa posible de lo que está ocurriendo. Y la exploratoria trata de explorar el primer acercamiento, de acercarme y ver qué es lo que está pasando. Ahora, nosotros también tenemos, según el tipo de datos empleados, podemos tener dos tipos base y un tercer tipo híbrido. La cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa, como su nombre mismo lo indica, habla de las cualidades, ya de poder clasificar, agrupar. Queremos ver, por ejemplo, qué tipos de grupos de preferencias alimenticias hay en este grupo de la universidad. Entonces vamos a cualificar, vamos a ver, ¿sí? Explorar qué preferencias hay. Y vemos de que hay quienes les gustan, por ejemplo, de más las sopas, pero la sopa de verduras. A otros les gustará más el segundo con carne. Vamos agrupando. Y después decimos, a ver, vamos a ver exactamente cuántos son. Entonces entramos a una exploración ya cuantitativa. Empezamos a hacer, ya a ver usted cuántos le gusta esto, esto, esto. Perfecto, vamos y unimos todos los datos y sacamos los porcentajes. Estamos cuantificando, hemos cualificado, hemos agrupado y luego estamos cuantificando, estamos viendo exactamente al número que pertenece. Y luego viene un grupo especial que es según el grado de manipulación de las variables. Entonces la investigación experimental, la cual me permite jugar con esas variables para ver qué es lo que pasa. A ver, vamos a ver qué pasa si aumento la presión, se reventaron todas las cañerías. Vamos a ver qué pasa si en este transformador hago de que el voltaje sea para trifásica en vez de 380 sea 410 y tiran todas las máquinas que están conectadas a ese transformador. Entonces ahí vamos a experimentar qué es lo que pasa. Cuasi experimental. Esta se asemeja a la experimental, pero lo que hace es manejar variables concretas, ¿sí? Y no se posee un control total sobre ellas. Por ejemplo, aquí podemos ver los aspectos vinculados al tipo de muestra que se presenta en el experimento.
Esto pasa, por ejemplo, en proyectos agrícolas. Decimos, esa tierra es de tal tipo, nos acercamos, empezamos a cavar y pucha, no había sido, ¿no? Habíamos estado errados. Por ejemplo, cuando a mí me tocó hacer una construcción donde ahora vivo, dije, va a ser tierra negra, porque eso veía encima. Resulta que habían rellenado con tierra negra y por debajo eran casi 5 metros de greda. Entonces, a ver, vamos a explorar, vamos a describir y luego vamos a ver qué es lo que pasa si, por ejemplo, yo hago un aterramiento encima de la greda. Para los de electrónica y eléctrica saben de que hago desastres al poner un aterramiento sobre greda. La no experimental se basa fundamentalmente en la observación. Yo observo el comportamiento. Ahora ha habido una noticia que ha impactado al mundo que dicen que se han encontrado los indicios de la famosa energía oscura, materia oscura. La combinación porque se ha generado una distribución de energía que denominan que puede ser una acción. Pero están por el momento revisando, observando qué es lo que está pasando para después recién poder entrar a una etapa experimental, volver a reproducir exactamente ese fenómeno. Ahora podemos hablar según la inferencia, otro tipo de clasificación a partir del método empleado a la hora de inferir cómo funciona la realidad. Entonces, deduciendo, hablamos del método deductivo. Tipo de investigación se basa en el estudio de la realidad y la búsqueda de la verificación o falsación de una de las premisas básicas a comprobar, la hipótesis, ¿no? Método inductivo, según este, se basa en la obtención de conclusiones a partir de la observación de los hechos. Voy induciendo, voy revisando, voy descubriendo, podríamos decir. Permite extraer conclusiones más o menos verdaderas, pero no permite establecer generalizaciones, o sea, no puede establecer una ley, por ejemplo, que me diga, esto funciona así porque yo lo he observado. Permítanme, voy a silenciar este grupo. Ahora sí. El inductivo, hipotético deductivo. Este tipo de investigación es la que se considera verdaderamente científica, se basa en la generación de hipótesis a partir de los hechos observados mediante la inducción. Una hipótesis que generan teorías, ¿no? A su vez deberán ser comprobadas o falseadas mediante la experimentación. Según el periodo temporal en que se la realiza, no pueden ser largas. Entonces tenemos la longitudinal, un tiempo de investigación que se caracteriza por realizar un seguimiento a unos mismos sujetos o procesos a lo largo de un periodo concreto. Por ejemplo, la vacuna, la famosa vacuna del COVID. Tenemos que observar a los sujetos de estudio, de prueba, para ver qué es lo que pasa. Estamos experimentando en un largo periodo de tiempo. Transversal. Se centra en la comparación de ciertas características. Entonces tenemos los 15 tipos de investigación. ¿Cuáles van a ser los que nosotros principalmente vamos a ver a lo largo de nuestra carrera, de nuestra vida? Bueno, el deductivo. Aquella orientación que va, fíjense, lo pone más exacto, más bonito la descripción. El deductivo va de lo general a lo específico. Entonces, cuando tengo un gran problema que observo, lo voy revisando y voy especificando el problema. Así como tenemos un motor que suena y vamos viendo poco a poco, anulando las posibilidades y llegamos al problema en específico. Inductivo, de lo particular a lo general. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un ruido en... hablemos nuevamente del motor. Tengo un ruido en el motor y me voy, ¿no? Específicamente al motor y resulta que voy revisando y no había sido ahí. Era una combinación de elementos, por ejemplo, gasolina mala, luego no se hizo mantenimiento, entonces no le estaba llegando suficiente combustible al motor y la combustión estaba incompleta. Entonces, tal vez eso produjo el aflojamiento de algunas piezas y generaba o sea, vamos induciendo. El histórico, cuando hablamos de poder ver el pasado y el presente para proyectar un futuro. ¿Sí? El descriptivo, que es el que nos va a tocar ahora,
tenemos que verlo como aquella orientación que se centra en responder la pregunta acerca de cómo es determinada parte de la realidad del objeto del estudio. Por ejemplo, nosotros en nuestra investigación, ya vamos específico a nuestra investigación, ¿qué queremos? Queremos tener una respuesta sobre el índice de digitalización de las empresas, de las pequeñas y medianas empresas del Distrito 1 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Por lo tanto, nuestro método es el descriptivo. Luego tenemos el explicativo, que intenta explicar el cómo, el qué, el por qué de la realidad. Y el método experimental, que es el que se basa en la experimentación, ¿no? Proponemos, comprobamos. Podemos comprobar o podemos falsear, es decir que algo fue falso. Entonces, estos van a ser los que más vamos a utilizar. Y luego, según el tipo de datos, cuantitativos. Bien. Hasta aquí alguna pregunta, es una pequeña introducción. Nada de nada. Bien. Sigamos entonces. Ahora, una vez sabemos qué línea de investigación estamos yendo, vamos a analizar el documento. Aprovecho para mostrarles algunos cambios que hemos hecho en la carátula. Hemos tenido una reunión nuevamente todos los docentes y hemos intentado cambiar para facilitar el desarrollo del proyecto porque habían bastante dudas. Entonces, hemos quitado aquí la carrera específica porque son de diferentes carreras y hemos aumentado el tutor. Entonces van a tener los autores y el tutor. Estoy pensando en que ustedes puedan escribir un artículo inclusive de su trabajo. Lo demás se mantiene, hemos quitado la hipótesis, directamente no se va a poner hipótesis, les había dicho de que para la aplicada no necesitamos una hipótesis y hemos decidido quitarla para que no haya ahí una confusión, ¿ya? Lo que es la introducción, lo que son los antecedentes, lo mantenemos, no hay un por qué cambiar, ¿no? Es lo que habíamos hecho con ustedes durante clases. Tendríamos el antecedente de la empresa en la cual nos vamos a basar como modelo para hacer nuestras encuestas. Entonces, realizar una introducción para el problema planteado. ¿Cuál es el problema? El problema es que queremos conocer el índice de digitalización de las empresas pequeñas y medianas del Distrito 1 en específico de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. ¿Qué quiere decir índice? ¿Qué quiere decir digitalización? Un valor que es asociado para ver el nivel de capacidad digital que tiene la empresa en su administración y en su marketing. No estamos hablando tanto del tema de proceso. Ahora, dentro del proceso, tocará, sería lo hermoso, digamos, de poder trabajar ya con sus especialidades, con sus diferentes áreas, tocar primero la parte organizativa, luego la parte de marketing y luego en función al ámbito ver a nivel de proceso qué información se puede solicitar. Me explico. Por ejemplo, si hablamos de una empresa que corta policarbonato o acrílico, podemos ver su nivel de digitalización. Tal vez tiene un CNC para hacer los cortes. Se mete la imagen, se puede hacer el tallado. Eso es dentro de la producción. Puede ser que, por ejemplo, la parte organizativa sea toda manual, sea cero digitalización. Que la parte de marketing tenga digitalización, por ejemplo, hacer toda su campaña en redes sociales. Y el tercer nivel que buscamos es el nivel en el proceso de fabricación. Y en este caso, como tiene un CNC, sería 100% digital. Ellos ponen el diseño, modifican el diseño y la máquina se encarga de hacer todo. Y todo el diseño se hace en computadora. Entonces estamos hablando de un proceso totalmente automatizado, es decir, totalmente digital. Por lo tanto, en el planteamiento del problema vamos a hablar de ese índice, ese valor asociado a la empresa, a sus diferentes partes de la empresa, para poder ver cuánto digitalizada está. Y para ello hemos dicho que nos vamos a basar
en esta etapa o esta propuesta de los antecedentes. Tenemos una empresa sin papeles. ¿Qué quiere decir? Que para su comunicación, para su constancia no utiliza papeles, sino que soporta todo digital, utiliza el correo electrónico, los reportes se hacen a través de informes digitales que se envían por correo electrónico, que se suben a, por ejemplo, a un servidor, se comunican digitalmente, ¿sí? O tienen, por ejemplo, un servidor donde todo se guarda, cada uno tiene sus carpetas, envía el informe y hace referencia al enlace. Entonces tenemos un trabajo sin papeles en la parte organizativa, comunicativa de la empresa. ¿Entre quiénes? Entre los empleados, entre los servicios que se dan. La parte sin presencia. ¿Cómo tenemos que manejar la parte sin presencia? La parte sin presencia es el tema de, tenemos que pensar en cuánto tiempo las personas tienen que estar disponibles. Entonces hablamos de acceso multidispositivo. Yo no necesito estar precisamente ahí en mi oficina, sino puedo acceder tal vez desde mi tablet, desde mi casa, para poder cumplir las actividades. Notificación e intercambio digital de documentos. Entonces yo puedo, aunque sea utilizar un Google Keep para mandar las citas de reuniones, para establecer los criterios de trabajo, tengo una pizarra con mensajes para poder dar el avance de las obras, de los trabajos, etcétera. La automatización, la eliminación de procesos manuales, no necesariamente como que pusimos un SCADA para la producción, no, aquí no estamos hablando de la producción, estamos hablando de la parte de organización y marketing de la empresa. Por ejemplo, yo en una empresa grande que tiene files, expedientes en papel, tengo que acomodarlos y yo tengo que ponerlos en su lugar. Pero si nosotros manejamos informes digitales, ¿quién se va a hacer cargo de organizar eso? La computadora, ¿sí? Entonces estamos haciendo automatización. Si yo, mil disculpas, si yo hablo de la asistencia de los empleados de la empresa, podemos tener un tarjetero o podemos tener un lector de huella, ¿sí? Que nos da un ámbito de eliminación de procesos manuales. ¿En qué aspectos podemos eliminar los procesos manuales de la empresa? Ahí es donde ustedes tienen que plantear sus preguntas. Multicanalidad. La gestión es independiente del canal de interacción utilizado. La gestión, la parte de gestión. Entonces podemos tener diferentes canales de comunicación, diferentes niveles, diferentes formas inclusive de comunicarnos. Por ejemplo, puedo tener con los empleados todo el proceso digital, pero en la cabeza puedo tener una gestión en papel. O puede ser lo contrario, puede ser que yo tenga todo digital y diga, bueno, como con los empleados no tenemos que guardar tanta constancia, doy un ejemplo, vamos a comunicarnos con WhatsApp, pero la parte de contabilidad y gerencia se va a manejar por correo electrónico. ¿Por qué? Porque necesito una mayor constancia. Perfecto. El tema de la virtualización, la digitalización de las máquinas físicas. Ya no hablamos solamente del proceso, el proceso de comunicación, el proceso de consulta. Antes, ¿qué hacíamos? Hablando de multicanalidad. ¿Qué hacíamos para que un empleado se comunique con su jefe? Pensemos en la universidad. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasa para que un docente se comunicase con su jefe de carrera? Tenía que ir a su oficina, por lo general, para poder hablar. Ahora, ¿qué está sucediendo? Ya no es así. Ya el docente puede comunicarse vía correo electrónico con el jefe de carrera para ver ciertos procesos. Entonces estamos hablando de una automatización, una eliminación de un proceso, estamos hablando de una multicanalidad, no hay papeles, no hay presencia. Entonces podemos ver ahí los diferentes niveles. ¿Qué preguntas podemos hacer en cada una de estas áreas? Luego la virtualización. Bueno, nosotros tenemos nuestro propio servidor en la universidad o la empresa tiene virtualizadas todas sus máquinas, tiene un servidor web, utiliza solamente Facebook para comunicarse, el correo electrónico utiliza el de Gmail y así nos liberamos de la constancia o la programación o el mantenimiento de nuestros servidores. Entonces, tenemos ahí un proceso. Pero yo ofrezco mis servicios de diseño, desarrollo de software, pero yo no tengo mi servidor.
estoy utilizando máquinas virtuales. Entonces, estamos digitalizando esas máquinas físicas. También el tema de los diseños, etcétera, etcétera. Integración. Intercambio de datos entre sistemas. El sistema contable con el sistema de recursos humanos se hablan directamente entre sistemas, están relacionados. El sistema de ventas intercambia información con el departamento de producción y todos los pedidos automáticamente se van al departamento de producción y se dan las características para que empiecen a desarrollar los proyectos. Ah, perfecto, hay una integración entre sistemas. Por ejemplo, en el caso de los motores, yo puedo tener en una misma empresa una parte que haga solamente cambio de aceite, otra que revise el tema de, no sé, hablemos de ruedas, ¿no? El palier, las rótulas, etcétera. Otra parte que se encargue de hacer una revisión de la parte interna del motor para ver el árbol de levas, las correas, etcétera, etcétera. Ya hablamos de desmontar inclusive el motor. Entonces, podría haber una integración de cambio de información entre los sistemas. Hice el cambio de aceite y encontré que el aceite no estaba líquido, ya era prácticamente silicona. Entonces, automáticamente llega la alerta al departamento encargado de poder ver el motor de manera interna para que haga una revisión, porque seguramente se obstruyeron los conductos que llevaban el aceite para hacer la correcta distribución y la correcta protección del motor. La digitalización del conocimiento. Yo tengo mis facturas y le saco copia digital para tener un respaldo aparte de la física. Eh, Tengo mis documentos de gestión, tengo mis formularios de solicitudes, tengo mis formularios de calidad, tengo mis formularios de solicitud de pedidos y todos los manejo a nivel digital, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de una, un tema de digitalización del conocimiento también, la parte de gestión, la parte de las constancias y utilizo sistemas. Hablemos de una empresa que es un bufete de abogados. Digitaliza todos sus memoriales y tiene una copia digital del proceso para ver en qué está en cada momento que se necesite. Perfecto, entonces estamos digitalizando todo. Es sin papeles, no tiene presencia porque los abogados pueden estar escribiendo sus memoriales incluso cuando están en una audiencia. Tienen la eliminación de procesos manuales, por ejemplo, al registrar el caso, al poner los artículos, al poner el número de expediente, porque este ya fue registrado en el sistema y se coloca de manera automática. El abogado se comunica directamente con el bufete, con el sistema y con el usuario se comunica a través de correo electrónico, multicanalidad. Virtualización. El sistema no está en la empresa, utilizan máquinas virtuales que les permitan acceder todo el tiempo y asegurar un 99% de acceso online. Perfecto. Además, intercambian datos entre los sistemas que son del buffet y intercambian con otros buffets y además con el sistema de gestión jurídica del país. Perfecto. Además tienen todas las copias, todo el avance del proyecto, todo el expediente digitalizado para poder tener conocimiento exacto y preciso de toda la actividad y todo el proceso. Entonces tenemos una empresa 100% digitalizada, aunque no es de tecnología, es un bufete de abogados, pero es una empresa totalmente digitalizada. Esa es la idea. ¿Qué preguntas debemos hacer en cada una de estas partes para saber que una empresa es o no es digital? ¿Cómo debo preguntarle? Bien, vamos a ver el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es cómo yo encontré ese problema. ¿Sí? Aquí hablo de ese problema en específico. ¿Cómo fue encontrado? Ustedes no van a decir que lo encontraron por, por casualidades de la vida, sino que el problema fue encontrado como parte de la propuesta de investigación de la misma universidad. La universidad le dijo, miren, tenemos esto, ¿y qué les parece si investigan esta parte en específico? Y de ahí ustedes sacaron su problema.
A ver. A ver, ahí estoy intentando ingresar a alguien más. Eduardo Paz. Listo. Bien, continuemos. Entonces tendrán que especificar de que ustedes recibieron el problema como parte, digamos, como combo de la materia de metodología de la investigación. Por eso es que ustedes lo tienen y tienen información, el apoyo de la universidad, tienen los convenios de la universidad para poder trabajar sobre ese proyecto en específico. Eso es lo que tiene que ir en esta parte. El esquema ya lo tienen hecho, vamos a tener que modificar porque nos han pedido también de que lo centremos, como les decía, solamente en la creación de las métricas para hacer la comparación entre empresas. Entonces el sábado que tenemos clases, porque como les comentaba por el mensaje, se ha conseguido de que la defensa sea la próxima semana, el día lunes y martes. Por lo tanto, el sábado vamos a trabajar sobre los puntos que le falten y vamos a hacer rehacer este diagrama, ¿ya? Bien, pregunta de investigación. Ahora tenemos la pregunta de cómo se podría medir y comparar el índice de digitalización de las pymes, pequeñas y medianas empresas, del Distrito 1 de la ciudad de Santa Cruz. O sea, ¿cómo medimos? ¿Qué vamos a medir? ¿Cómo lo vamos a preguntar? ¿Cómo vamos a hacer para preguntar y tener un valor de comparación para las diferentes empresas de los diferentes rubros, de las diferentes partes del Distrito 1 de la ciudad de Santa Cruz? Y además que esa métrica sirva para poder hacer la misma recolección de información en otros distritos. Y es ahí donde trabajamos y decimos, bueno, la solución a eso es una métrica. ¿Por qué? Porque una métrica me permite hacer un cuestionamiento comparativo para poder describir, y nuevamente salimos en el método, describir cómo está funcionando eso y poder decir, sí, esta empresa tiene estos valores, por lo tanto, se puede indicar de que el nivel de digitalización, es decir, su índice de digitalización es tanto por esto y por esto, ¿no? Según su propuesta. El objetivo general, ya lo habíamos visto, ahora vamos a entrar un poco más profundamente, más específico, y es simplemente desarrollar un modelo de métrica, nada más, solo un modelo de métrica, es decir, un modelo de preguntas que permita obtener el índice de digitalización de las empresas. ¿De dónde? En específico hablamos del Distrito 1 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Entonces necesitamos hacer ese modelo, proponer un modelo para comparar las empresas. ¿Qué elementos podemos comparar y a través de qué preguntas podemos obtener esa comparación? Y los objetivos específicos, fíjense que se dividen en tres que categorizan todo lo que tenemos que hacer en estos días. El trabajo en sí es y no es mucho, porque ya está más o menos hecho con el modelo que tenemos. Fíjense, construir un modelo de análisis del índice de digitalización para las pymes del Distrito 1 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Es decir, nosotros tenemos que proponer y construir ese pequeño modelo a través de preguntas según el modelo que nosotros ya hemos visto y que tenemos en esta página, ¿no? que conversamos el día sábado. ¿Para qué? Para hacer el análisis de digitalización de las empresas. Primer paso. Segundo paso, bueno, destaquemos que este primer objetivo específico tiene varias actividades y por lo tanto va a tener varias tareas. Por ejemplo, una de las actividades que tiene este objetivo específico es analizar los modelos existentes en la actualidad. Y de ahí nosotros hemos seleccionado uno, este modelo de España. El segundo paso es analizar cómo adaptarlo a nuestro entorno, establecer las preguntas según nuestros criterios y según nuestras experiencias y recién obtener el modelo. Luego, debemos destacar y seleccionar herramientas que permitan el acercamiento a las empresas para la toma de información. Ya ustedes en sus grupos deben haber decidido, a ver, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos en un Google Forms, un formulario de Google? Se puede, sí, es una herramienta válida, nos sirve. Además que Google Forms agarra y me lo exporta a un Excel y en Excel puedo analizar mi información. Pero alguien podría decir, no, ¿por qué voy a usar un Google Forms? Para mí es más fácil hacer un formulario directamente web. Entonces consigo un hospedaje gratuito
y hago mi propio formulario. Y ese formulario directamente se va a cargar a una base de datos que yo estoy proponiendo y por lo tanto va a ser fácil de gestionar porque todo el proceso de análisis puedo hacerlo a través de consultas de SQL Server o de MySQL. Perfecto. Entonces tienen que justificar qué herramientas van a utilizar para poder llegar a las empresas. Van a utilizar herramientas digitales, que sería lo conveniente por el estado actual del entorno. Entonces decir, bueno, vamos a utilizar herramientas digitales, en específico vamos a utilizar formularios de Google, formularios de Microsoft, voy a utilizar esta empresa que hace encuestas gratuitas por internet, voy a utilizar Facebook para llegar a ellos y hacer las preguntas a las diferentes empresas. ¿Cómo? Ustedes tienen que hacer un planteamiento. Cada uno, cada grupo debe tener una idea diferente de qué herramientas les va a servir para poder llegar a las empresas. Por ejemplo, yo les doy ahora un punto de vista muy personal. Yo haría dos cosas. Yo haría como propuesta acceso por Facebook para las empresas, de modo de que las empresas puedan mostrar su valor al público y por lo tanto tener como marketing por responder nuestro formulario. Y el formulario que sea en Google Forms. Entonces voy a utilizar dos herramientas digitales para convencer a la empresa. No voy a dar su valor, pero sí le voy a hacer propaganda. Lo voy a enlazar a mi cuenta de Facebook para que hacer marketing. Ah, ya, perfecto. Sería un modelo aceptado. Entonces, ¿qué proponen ustedes para que las empresas tengan confianza y puedan acercarse a resolver nuestra encuesta? Y el tercer elemento, aplicar este modelo que hemos obtenido en la primera etapa con estas herramientas que ustedes proponen para poder hacer la recolección de datos. Pero no hacer la recolección de datos. Ustedes están cumpliendo con su investigación hasta tener una encuesta lista, en lo posible digital, que sería lo óptimo, para que la puedan realizar. Entonces, construir el modelo, seleccionar las herramientas y aplicar el modelo en esas herramientas que ustedes proponen. Ahora, hablemos de las delimitaciones. Free is no free. ¿Sí? Hablamos de que lo libre no es específicamente gratuito. Nosotros aparentemente en una investigación de la universidad no obtenemos ninguna ganancia, pero fíjense que Benjamin Franklin, decía, ¿saben qué? El mismo conocimiento ya es una ganancia. Entonces, por ejemplo, la delimitación económica, perdón, la justificación económica, yo voy a decir de que esta investigación vale la pena hacerla, ¿por qué? Porque no solamente me ayuda a probar la materia, sino que yo tengo una ganancia económica radicada en el conocimiento que adquiero al tener la experiencia de realizar la encuesta. Entonces, veámoslo desde ese punto de vista, desde ese aspecto, ¿ya? Y en las delimitaciones tenemos tres delimitaciones: práctica temporal y la espacial o geográfica. Cuando hablamos de la espacial y geográfica lo tenemos ya claro, tienen que desarrollarlo. Estamos hablando sí de un lugar en específico determinado por un mapa geográfico que es el distrito 1 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Inclusive si nosotros vamos por ejemplo a internet y decimos distrito 1 de Santa Cruz de la Sierra, vamos a tener un mapa que nos dice ese es el distrito 1. Entonces, esa es la delimitación espacial y geográfica de su investigación. Ya ustedes tienen que desarrollarlo lo más específico posible para explicar y decir, bueno, nosotros estamos haciendo la investigación o la investigación se está realizando en el distrito 1 de la ciudad de Santa Cruz, que abarca las avenidas, que abarca los barrios, que abarca las Vs siguientes, por ejemplo, ¿no? Esa es una descripción por contenido de todo lo que está dentro del distrito 1 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Entonces, tienen que ustedes ver cómo prefieren hacer la descripción. La segunda descripción es la temporal. ¿Cuánto tiempo va a durar su investigación? Su investigación no puede ser amplia. ¿Por qué? Porque tienen un mes solamente para realizarla. Desde
que ustedes han surgido con la idea, la han procesado y obtienen finalmente una métrica, una serie de preguntas que permiten obtener un valor que puede comparar las empresas para ver su índice de digitalización. Entonces, básicamente, esta es su delimitación temporal que ya habíamos hablado. No la vamos a dividir en 4 fases, nos vamos a centrar solo y únicamente en la métrica. Entonces ya nos olvidamos de la fase, es mucho más fácil de redactar, es mucho más entendible. Y la práctica. Entonces, en la práctica nosotros vamos a entregar ¿qué? Un documento para la materia que vamos a defender, que va a estar acompañado de una encuesta. La documentación pertinente hablará de la metodología, de la problemática y de las herramientas que vamos a utilizar para realizar la obtención de información y el desarrollo de la recolección de datos. Pero no vamos a hacer la recolección de datos, solamente vamos a llegar a mostrar, describir las herramientas a utilizar. Vamos a describir la métrica, vamos a describir el modelo. En cuanto a la justificación, la económica, ya les hablaba de Benjamin Franklin, que hablaba del conocimiento, ¿no? Invertir en conocimiento produce siempre el mejor de los beneficios. Entonces, aquí tenemos una justificación económica de parte de ustedes. La universidad también tiene, en teoría, su ganancia de la experiencia. Ustedes están generando conocimiento que está sirviendo como base para que otros estudiantes luego investiguen. Es decir, su investigación va a quedar registrada y alguien va a venir, hicieron una métrica, estos estudiantes, por eso está todo el detalle en la carátula, hicieron una investigación sobre esto y obtuvieron esta métrica. Perfecto, la vamos a utilizar como base para realizarla nosotros y ver el índice de digitalización de las empresas del distrito 11 de la ciudad de Santa Cruz y comparar con el distrito 1. Magnífico, entonces están generando conocimiento. La justificación social. Cuando hablamos de justificación social, estamos hablando de, bueno, mejor no hablemos de política, pero de la parte de las personas, ¿sí? De la comunidad. Si nosotros vemos, tenemos información sobre el nivel de digitalización, podemos tener información de cómo trabajan las personas, trabajan más con computadoras, menos, qué elementos debemos cambiar, y ahí ustedes tienen sus conclusiones y recomendaciones de su proyecto. Entonces hablarán de, a ver, nosotros como conclusión vemos de que el modelo puede funcionar. ¿Cuál es mi recomendación? Ponerlo a prueba, recolectar datos y ver qué tanto se acercan a la realidad. Entonces la justificación social va por el conocimiento, por la experiencia que ganan ustedes y por tener una herramienta para poder comprender mejor la sociedad y así conseguir una sociedad con mayor confianza que pueda generar trabajo, pueda generar un buen estado de salud, pero por el momento hablamos de una métrica que me permita comparar las empresas, ver cómo están trabajando. Y una justificación práctica, ¿no? Si ustedes aprueban la materia, están justificando en la práctica haber hecho la materia, haberla cursado, haber hecho la métrica. ¿Por qué? Porque les sirvió para aprobar la materia. Además generaron conocimiento. Han tenido la experiencia, utilizar una metodología descriptiva para poder realizar una métrica. Personalmente les digo, las métricas dentro de las carreras que tenemos, dentro del tema de ingeniería, son muy utilizadas y van a tener la experiencia para poderlo aplicar a nivel laboral. Por ejemplo, en metalurgia, que es lo que se me viene ahorita, no sé por qué el tema de mecánica, la justificación práctica de tener una métrica, podría establecer una métrica para el procesamiento o producción de ciertas piezas donde están trabajando. Eso, como experiencia en los talleres Don Bosco de la Cuchilla, se estableció para la compra de maquinaria y ver qué les convenía, hacer piezas de movilidad o hacer piezas industriales. Entonces se estableció una métrica para organizar el trabajo de las máquinas y mejorar la productividad. Y resultó que podían dedicarse 2 días
no, 2 o 3 días eran, a hacer piezas industriales y los demás días a hacer piezas de engranes de motores. Y con eso podían optimizar el uso de los recursos porque tenían que cambiar algunas piezas y hacer el mantenimiento de las maquinarias. Entonces, hacer una métrica que les permita organizar eso, una métrica que les permita entender, por ejemplo, el comportamiento de las personas en el tema del uso de las aplicaciones móviles. Por ejemplo, si manejamos el móvil con la mano derecha, que es poco frecuente aunque seamos diestros, ¿qué pasa? Nos es difícil llegar al extremo izquierdo superior, pero cuando usamos la mano izquierda nos es más fácil, pero nos es más difícil escribir. Entonces, hacer una métrica comparativa entre el uso del teléfono móvil entre personas diestras. Perfecto, están haciendo una métrica. Entonces, las métricas como experiencia les va a ser de mucha utilidad a ustedes. El tema de métricas, por ejemplo, para tendido eléctrico. ¿Cómo debo seleccionar la compra de mi material para realizar un nuevo tendido eléctrico? Entonces, pueden tener, aunque tengan ya la base, pero si ustedes analizan su entorno, su propio entorno, van a encontrar que los datos no siempre se reproducen de lo que tenían como un formato general. ¿Por qué? Porque el comportamiento es diferente. Acá, por ejemplo, se tiende más a sacar a crédito el material. Si hablamos de construcción, lo mismo. Si hablamos de electrónica, también lo mismo. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, en electrónica, una métrica para medir la preferencia de las zonas en la aceptación y adaptación a energías renovables. Ese también es un buen tema de investigación. Bien, sigamos. Entonces, justificación práctica. Ahora, el diseño metodológico. De entrada, la característica de metodología de investigación es descriptiva. ¿Por qué? Porque vamos a describir cómo están constituidas las empresas respecto a un aspecto preciso, en específico, la digitalización. Entonces vamos a describir una métrica que nos permita describir, ¿sí?, el índice de digitalización en las pymes del Distrito 1 de la ciudad de Santa Cruz. La metodología va a ser descriptiva y va a ser cuantitativa. Con eso nosotros tenemos que preparar qué herramientas vamos a utilizar. En este caso estamos utilizando las encuestas. No estamos utilizando otro tipo de herramientas. No vamos a hacer entrevistas personales. Vamos a hacer solamente una encuesta. ¿Para quiénes? Para las personas, por ejemplo, de gerencia de las empresas, que son las que deberían estar más enteradas de todo el proceso de la universidad, de la empresa, perdón. ¿Sí? Entonces tenemos que ver eso. La justificación metodológica es la que les acabo de dar. Debido a que se desea comprender o describir el entorno de las empresas a nivel de digitalización, necesitamos una metodología descriptiva, cuantitativa, que nos permita agrupar las empresas, cuantificar los datos para poder describir ese elemento. El análisis de riesgos. Fíjense, aquí le cambié el ejemplo para que sea solamente para la métrica. Antes digamos que las empresas no quieran, pero eso ya no les va a interesar, digamos, a ustedes como grupo de investigación. ¿Por qué? Porque alguien más va a tener que encargarse de realizar las encuestas. Ustedes van a proponer el modelo. Pero ¿qué tal si el modelo que ustedes proponen no expresa la realidad del problema? ¿Es un riesgo? Sí, es un riesgo de la investigación. Pero el porcentaje de ocurrencia es muy bajo. ¿Por qué? Porque ustedes están trabajando con modelos, antecedentes, se han asegurado, ¿no? Pero si llegase a ocurrir, la incidencia es alta, se puede destrozar el proyecto. Pero como plan de mitigación, trabajar con equipo, como estamos haciendo, son ustedes multidisciplinarios, que permita ¿qué? Juntar la experiencia de las observaciones independientes de cada uno para formular las preguntas precisas. El temario tentativo se mantiene, esto no tiene un movimiento, ¿sí? El cronograma de actividades, ustedes han llevado estos días, digamos, todo el proceso, pueden colocar ese cronograma y la bibliografía. Ahora,
Algo que ha cambiado, esto está en APA 6, no está en APA 7, es el tema de la normativa APA. Entonces, para poder trabajar las normas APA, eh, he conseguido a ver si está acá. A ver, a ver, a ver. Y aquí está. Entonces les voy a pasar este enlace, ¿ya? ¿Para qué? Para que les permita hacer las citas de manera directa en normas APA. Tenemos, por ejemplo, una página web, una revista científica, un libro, un informe, una imagen. Y nosotros queremos hacer la cita de una página web. Miren qué fácil que es para ponerlo. Ustedes van, por ejemplo, vamos a poner método descriptivo. Y vamos a utilizar método descriptivo Prezi, no Wikipedia, según autores. Vamos a buscar en Google académico. Les voy a enseñar a hacer un poco de trampa, ¿ya? Aunque podemos verlo como aplicación de las experiencias. Pocas, pero algo. Método descriptivo. Listo. Vamos a ver. Transversal, tipo cuantitativo, nivel aplicativo, población analítico. Aquí está método descriptivo para una encuesta. Encuestas y estadísticas, métodos de investigación cuantitativa en las ciencias sociales y en la comunicación. Perfecto. Voy a abrir esa página. Tengo una página que me habla de tesis, libros y artículos. No, quiero una página que me permita citas, métodos de investigación en psicología y educación. Vamos a buscar otro. Vamos a hacer como definición. Define método descriptivo encuesta. Método descriptivo solamente. A ver. Listo. Aquí tenemos. Estudio empírico y descriptivo del método de traducción para doblaje de estadística descriptiva e inferencial. Vamos a ver una de estas dos. Aquí tenemos. Y tenemos una revisión y hace el resumen que señala el libro. Vamos a ver este otro. Y aquí tenemos una página donde se establece. Entonces yo agarro clic, control C, me voy a mi citar fuente, le doy la URL, le digo que busque y ahí están todos los datos y ya tienen generado su. Ahora si quieren hacer por ejemplo de un libro en específico, entonces aquí ponen el ISBN. Vamos a ver alguno que tenga ISBN. Aquí está. Y hablando de eso, yo me olvidé de algo. Perfecto, control B. Le digo buscar. Vaya, no se encontró el libro. Ya busquemos otro. Aquí. A ver dónde se quedó mi Google académico. Vamos a buscar un libro de método descriptivo. Y le vamos a decir que incluir citas, patentes no, solamente citas, solamente páginas en español y que sea del año 2016. Estudio descriptivo sobre la clasificación, optimización del funcionamiento. Listo. A ver, este me parece que es página y este es un PDF. Vamos a ver si es libro. Acá tengo
una URL con datos, vamos a verlo. Le voy a decir entonces que es una página web, le pongo el URL, le doy buscar y estudio descriptivo de clasificación. Tienen la página, tienen la URL, tienen la fecha, el año, el nombre de la página. Lo que faltarían son los autores que aparentemente no los encontró. Vamos a revisar si es que hay autores. Aquí está, Lorenzo Muñoz y este otro. Entonces ya tenemos los autores, que era lo que nos faltaba. Ya podemos ir a Word y poner la cita. Entonces esta herramienta, esta página les va a servir bastante para poderles ayudar a hacer las citas. ¿Ya? Se los voy a pasar al grupo para referencias. Y listo. Ahí tienen una página entonces para poder hacer las citas. Estábamos viendo el ejemplo del libro, entonces aquí tenemos una tesis. Vamos a ver si tenemos para tesis, revista científica, un informe, podríamos considerarlo como informe, título, número, y ahí tenemos para poder hacer la referencia. Si la tomamos como libro, fíjense que aquí en libro tenemos, ¿no?, el libro colección. Aquí podemos hablar del capítulo, obra en varios volúmenes, entrada de diccionario, el título, los colaboradores y la edición, ¿no?, para que haga y genera una cita y ustedes le dan y ya automáticamente le genera la cita. Por ejemplo, me voy a ir nuevamente a la página que tenemos abierta, le digo página web, listo, le digo que me genere, que me la busque, es esta, y le digo que me cree la cita de la fuente y ahí yo tengo para ponerlo en mi documento, ¿no? Entonces puedo irme aquí, me voy por ejemplo a la parte de metodología y digo características de la metodología de investigación. Según el estudio descriptivo de clasificación, no, esto es todo para la bibliografía. Ciencias Direct, ya. Acá estoy haciendo con el formato que copié, le voy a decir estilo de párrafo el que yo cree. Se puede y aquí escribo todo, ¿no? Ahora cuando yo me voy a mi bibliografía ya tengo que copiar todo completo. Aquí tengo mi bibliografía y yo podría añadir esta. Bien. Por si acaso, dentro de referencias, acá el APA que hay ahorita es el APA 6, no hay APA 7. Ahí tenemos un pequeño inconveniente con las citas. Ya, entonces eso hay que revisarlo, ¿de acuerdo? Pero lo demás está bien. ¿Qué preguntas tienen hasta aquí? Hemos visto cada una de las partes del documento. Diga. De mi parte, nada, hija. ¿Perdón? De mi parte, nada. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien. El modelo y ¿cómo se llama esto? Y el ejemplo de eso que está explicando, ¿dónde lo podemos encontrar? Lo intenté buscar en la plataforma, pero no lo encontré. Bien, de la plataforma lo sacaron, pero tenemos en el grupo, les mandé y ahorita se los vuelvo a reenviar. Les envié directamente los enlaces para poder trabajar directamente. Entonces,
tenemos aquí la encuesta, que se las voy a enviar primero a WhatsApp. Listo. Y voy a mostrarla para que podamos conversarla un poco. Entonces aquí está, considera indicador de transformación digital. Nos habla, ¿no?, de la agrupación sin papeles, sin presencia, automatización, multicanalidad, virtualización, integración, digitalización del conocimiento, y la encuesta se divide en 4 apartados. Visión general de la empresa ante el reto de la transformación digital, un punto 2, que es la aplicación de las tareas productivas u operaciones de la empresa, que es parte de la organización también. La parte 3, aplicación de las tareas administrativas, parte organizativa, y la relación con terceros, que habla del marketing, ¿ya? Entonces, esto es lo que tienen ustedes en el enlace que les acabo de enviar. Les voy a poner ahí un mensaje: material de apoyo, antecedentes. Ya lo tienen ahí en WhatsApp, disponible en todo el grupo. Entonces, fíjense que la encuesta ya nos presentan preguntas, pero ustedes tienen que saber elegir qué preguntas de estas van a hacer y qué preguntas más podrían añadir según la especialidad que tienen. Por ejemplo, si encuentran una empresa que es pongamos, desarrollo de software, entonces tienen que hacer una pregunta específica. Por ejemplo, para el desarrollo de software, ¿utilizan o tienen algún tipo de servidor donde compartir su código? Esa sería una pregunta propia para una empresa de software. No es necesario que consideren todas las empresas de los diferentes ámbitos, solo las empresas de sus rubros. Tenemos de mecánica, tenemos de sistemas, tenemos de redes, tenemos de industrial, tenemos de eléctrica, tenemos de electrónica, tenemos de mecánica. ¿Y qué carrera me falta? Porque creo que somos 8 ingenierías. ¿El sistema? Ah, sistemas, gracias. Justo olvidé en la mía. Bien, entonces hacer las preguntas también en función a el área, ¿no? Entonces aquí fíjense la encuesta. En la parte A, la aplicación de la transformación digital de su empresa. ¿Hay cultura o no hay cultura digital? Es decir, ¿las personas tienen esa tendencia a migrar hacia la digitalización o no? Si, por ejemplo, la alternativa, ¿no? Sí la hay, pero se aplica solo en algunas áreas de los departamentos. Se aplica en toda la organización, pero formando islas de automatización. Se aplica en toda la organización y de forma integrada. Ustedes podrían colocar la pregunta y poner una ayuda, una descripción de qué es cultura digital, porque acá en nuestro medio no todos van a saber qué es cultura digital. Entonces dicen, no, nosotros, para que se entienda esa pregunta, y vamos a hacer un ejemplo bien específico, vamos a ir a formularios de Google. La ventaja de los formularios de Google es que cualquiera puede acceder, ¿no? Y lo tenemos gratuito, que es otra de las grandes ventajas, y lo pueden compartir, que es una ventaja todavía mayor. Entonces creamos un formulario en blanco y índice de digitalización del distrito 1 de Santa Cruz de la Sierra. Listo. Ponemos el mismo título y me voy aquí. Pregunta 1. Y voy a preguntar, ¿existe la cultura digital en su empresa? Por ejemplo. Y aquí podemos colocar, entiéndase como cultura digital, a la preferencia o tendencia de las personas en utilizar o aplicar herramientas digitales, computadoras, teléfonos, tablets, etcétera, en las actividades o tareas de la empresa.
¿no? Entonces pongo una pequeña ayuda. Y ahí ya puedo desarrollar yo las preguntas en específico del indicador. Entonces, no hay cultura digital. ¿Dónde se fue mi formulario? Ahí está la misma, ¿no? Voy a sacarlo aquí afuera para no estar en eso. Ya. Entonces, no hay cultura digital. Y aquí puedo poner todos los procesos son en papel, manuales, no se utilizan equipos en ningún área, ¿no? Por ejemplo, hasta ahí empezamos a describir y damos las opciones, o si no, podemos hasta subir una imagen. Vamos a búsqueda de imágenes y digo cultura digital. Listo. Y le pongo una imagen que me ayuda a describir. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. ¿De acuerdo? Esa es la parte. ¿Ya? Entonces sigamos. Veamos la segunda pregunta. Nivel de transformación de soporte a operaciones. ¿Cómo se generan y almacenan la mayoría de los documentos técnicos y de gestión de la producción? Entonces ahí vamos a la segunda pregunta. Y podemos poner, por ejemplo, gestión. Voy a, por ejemplo, formulario en papel. Hablamos de la organización. Listo. La misma pregunta, fíjense que la estoy tomando, pero la voy a mejorar, la voy a modernizar un poco. La empresa se comunica a través de formularios en papel. No aplica herramientas digitales. Y aquí podemos poner también una imagen. Nuevamente formulario en papel. Y podemos tener aquí, a ver cuál, uno que se adapte este, ¿no? Entonces las características. Podemos poner la empresa utiliza alguna herramienta digital para, y ponemos en específico, ¿no? Relacionado con esto, para procesar o compartir los documentos técnicos. Y acá podemos poner una imagen para que se entienda qué es lo que estamos queriendo decir, o una descripción, cualquiera de las dos. Yo lo estoy haciendo como ejemplo con imágenes. Y digo formulario en Excel. Ya Excel es una buena herramienta. Si la tienen implementada ya es aceptable. Entonces eso es lo que tienen que hacer para que las personas puedan por sí solas rellenar, responder su formulario. Fíjense también que el formulario que presenta aquí no tiene muchas preguntas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pues el tiempo vale oro, ¿no? Vamos a ver. La aplicación de la transformación digital en su empresa. No hay, si hay, se aplica en toda organización, pero formando islas de automatización. Y la última se aplica en toda organización y de forma integrada. No, vamos a tomar este. Nivel de transformación de soportes de operaciones. Se generan con ordenador y se almacenan en gestores documentales o directorios departamentales. Nosotros trabajamos con correo. ¿Cómo se soporta la producción logística? Dispone de máquinas, robots para ciertas operaciones puntuales. El papel o fichas de trabajo, pedido, configuración, fichas. ¿Cómo se gestiona la información relativa a inventarios, stock, infraestructura? Se comparte información de documentos electrónicos escaneados y generados en PDF.
Nivel de transformación de soporte de la gestión administrativa. Solo se registra el estado del proceso, se dispone de un sistema centralizado. La toma de decisiones individuales o en comité se dispone de un asistente de convocatorias y órdenes del día. Un Google Keep por lo menos. Listo. Soporte a consultas, informes, evaluaciones y análisis. Se utiliza el reporte aquí, elaboración manual. Nivel de transformación con la relación a terceros. Tramitación comercial, fíjense, justamente el marketing, ¿no? Y atención a los clientes hacia afuera, postventa, reclamos. Entonces se dispone de un CRM y atención multicanal para requerir la presencia física de ninguno de los pasos. Relación con el personal propio, con el personal, cómo se relacionan ciertas tareas, peticiones, se dispone de un soporte digital para algunas de las gestiones habituales, entrega de nóminas, partes de las horas, gastos, representación, vamos a poner ese. Relación con proveedores, entonces todo el intercambio de documentos en papel. Correo de la empresa, voy a poner el mío, nombre. Vamos a ver si me envía o si no me genero problemas. Vamos a poner SEO, tamaño. Ufa, no habrá menos de 2. Vamos a otro. Listo. A ver, compromete a la personal proporcionar los. Hagamos la prueba. Sí acepto. Puse sí acepto. Parece que no está. Ahí está. ¿Qué me falta? Todos los campos obligatorios. ¿Qué me falta? Ya. Pero si los rellené. Quiere el correo electrónico empresarial. Ahí fregamos. Ni qué hacer, no voy a poder ver mi puntaje. Pero algo así. ¿Sí? Fíjense que hemos tardado menos de 3 minutos en rellenarla. Que ustedes propongan una encuesta que tarden 10 minutos en rellenarla, o 10 minutos es todavía aceptable. Calculen unas 15 preguntas rápidas, así como estas, puntuales. Y no olviden que ustedes tienen una descripción, por lo tanto van a tardar un poco más en realizarlas. ¿Ya? Entonces, ese es el trabajo que tienen que hacer. Ustedes entregan esto, su formulario impreso en anexos y el enlace, y no es más. Con eso tienen toda su presentación. O agarran y me comparten una carpeta donde está su formulario. No es más. Y el documento completo. Obviamente el documento no lo van a imprimir, porque toda la entrega es digital, ¿sí? Pero me entregan un documento con esos puntos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien, en el tema de riesgos, ¿qué más pueden colocar? Analicen qué problemas pueden tener. Por ejemplo, que la herramienta seleccionada deje de estar en servicio o cambie sus normas de privacidad. Listo. Esto puede pasar y está pasando ahorita con Google. Entonces, por ejemplo, podríamos agarrar y decir, bueno, nosotros no vamos a tener problema porque la posibilidad de que ocurra esto es bajo. Su incidencia obviamente va a ser media alta. Como plan de mitigación, ustedes pueden decir seleccionar una herramienta que recientemente haya tenido una actualización de normas. Listo. O por ejemplo, me dicen, nosotros hemos hecho un formulario en una página web para evitar el problema de que pueda haber un cambio de normas de privacidad dentro de la herramienta. Entonces, por ejemplo, aquí, construir un propio formulario con acceso online para el rellenado. Perfecto, excelente.
Entonces se puede, ¿ya? Eso, por ejemplo, para el tema de los riesgos. Este documento que estoy trabajando ahorita se está subiendo automáticamente, guardando en la carpeta que tenemos para el proyecto en la nube, ¿no? El enlace que les pasé, no sé si quieren que se los pase de nuevo, por si acaso. Por favor. Ya, ahorita mismo se los paso por el WhatsApp para que lo tengan. Estoy creando en el link. Listo, copiar vínculo y metodología. Material de consulta. Listo. Ya lo tienen en WhatsApp. Nuevamente el link. ¿Tienen alguna otra pregunta? La carpeta en la cual está todo el material que estamos manejando ahorita se llama para el proyecto. Ahí están los documentos, está el modelo de documento, tienen un PDF, tienen los diagramas que hemos hecho, tienen el resumen de las metodologías para que puedan investigar y sacarlo rápido. Tienen, aquí está, tienen ideas de las preguntas que trabajamos el sábado en clases. Y aquí les voy a subir, si es que yo este fin de semana, mañana trabajo en algo más, se los voy a subir aquí, se los voy a dejar compartido aquí. Les voy a poner también el enlace de los enlaces de la página y las citas. Ahí lo tienen, se llama material clase 3 y ahí tienen el enlace a la página de la encuesta. Bien, ¿alguna pregunta? Magnífico. Voy a detener la grabación.